El silencio en las dependencias del servicio era más pesado de lo habitual aquella mañana, cargado de una tensión que te ponía los pelos de punta. Podía oír a las otras criadas susurrando tras las puertas cerradas. Sus voces formaban un zumbido nervioso que me recordaba a las abejas atrapadas en un frasco. Afuera, el sol invernal luchaba por abrirse paso entre las nubes grises que cubrían los terrenos del palacio, bañándolo todo con una luz tenue y sin color que encajaba perfectamente con mi estado de ánimo. Me paré frente al pequeño espejo agrietado de mi habitación, sin reconocer apenas a la persona que me miraba. El vestido rojo, sencillo, modesto, nada que ver con los elaborados vestidos que llevaban las damas nobles, me hacía sentir a la vez como una armadura y vulnerable. Me había costado 3 meses de salario ahorrado poder comprarlo. Moneda a moneda, escondida bajo la tabla suelta del suelo debajo de mi cama, la tela era suave al tacto, de un color carmesí intenso que parecía absorber la poca luz que se filtraba por mi pequeña ventana. Mi pálido cabello, normalmente recogido en el severo moño que se exigía al personal del palacio, colgaba suelto sobre mis hombros. Lo había cepillado hasta que brillaba. Cada cepillada era un pequeño acto de rebeldía que hasta ahora no había comprendido del todo. Esta noche era la fiesta de mitad de trimestre, un evento anual en el que los más poderosos del reino se reunían para celebrar otro año de prosperidad bajo el reinado del rey Demon. Para la mayoría de los sirvientes, eso significaba horas interminables de trabajo. Servir vino, recoger platos, permanecer invisibles mientras los importantes reían y bailaban y nos recordaban nuestro lugar en el mundo. Pero este año algo había cambiado. El propio rey había decretado que todos los residentes del palacio, independientemente de su rango, podían asistir al banquete propiamente dicho, no para servir, sino para participar. El anuncio había causado conmoción entre la clase servil. Algunos lo veían como un regalo. Otros, como mi compañera de habitación Iris, lo veían como una trampa, una prueba que estábamos destinados a suspender. ¿De verdad vas a hacerlo?, me había preguntado Iris la noche anterior, con sus ojos oscuros muy abiertos por la preocupación. ¿Sabes lo que dirán? ¿Sabes lo que pensarán? Lo sabía. Llevaba 6 años trabajando en este palacio, 3 de ellos asignada al ala privada del rey. 6 años siendo ignorada, menospreciada, tratada como parte del mobiliario. 6 años viendo a las damas nobles desfilar por los salones de mármol con sus sedas y joyas, mientras yo fregaba suelos, cambiaba sábanas y desaparecía entre las paredes cada vez que se acercaba alguien importante. Pero algo se había roto dentro de mí el mes pasado, o tal vez finalmente se había curado. Todavía no estaba segura de cuál de las dos cosas. Ocurrió un martes por la mañana. Estaba limpiando el estudio del rey, como hacía todos los días antes del amanecer, cuando lo encontré allí, desplomado sobre su escritorio, con una botella de whisky medio vacía junto a su codo. En 6 años había perfeccionado el arte de la invisibilidad. Pero esa mañana algo me hizo detenerme. En ese momento parecía tan completamente solo, poderoso y aislado a partes iguales. Y sin pensarlo, le había colocado una manta sobre los hombros. Sus ojos se habían abierto de inmediato, de un azul hielo intenso, sorprendentes por su intensidad. Durante un instante, nos habíamos mirado sin más, y había visto algo pasar por su rostro que no sabía cómo definir. No era ira, ni sorpresa, algo más profundo, más complicado. ¿Cómo te llamas?, me había preguntado, con la voz ronca por el sueño y el alcohol. Majestad. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí, Ara? 6 años, Majestad. Me había estudiado durante un largo momento y me había sentido expuesta de una forma que no tenía nada que ver con la fina tela de mi uniforme de sirvienta. 6 años, había repetido lentamente. Y nunca te había visto. Las palabras no deberían haberme dolido, pero lo hicieron, porque eran ciertas. Era excelente en mi trabajo precisamente porque me había hecho invisible, imperceptible, un fantasma de algodón gris que mantenía sus espacios limpios y su vida ordenada sin imponer nunca mi existencia a su conciencia. Esa es precisamente la cuestión, Majestad, dije en voz baja,
y algo que podría haber sido tristeza o reconocimiento pasó por sus ojos antes de que hiciera una reverencia y huyera. Ahora, de pie en mi habitación, con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas, pensaba en aquella mañana, en ser invisible, en elegir ser invisible porque me parecía más seguro que ser vista y encontrada deficiente. El vestido rojo era un acto de rebeldía contra mi propio miedo. Respiré hondo, enderecé los hombros y abrí la puerta. El pasillo estaba sumido en el caos. Los sirvientes iban y venían apresurados, preparándose para el banquete, con los brazos llenos de manteles, cubertería y arreglos florales. Al principio nadie se fijó en mí, lo cual fue un alivio y una decepción a la vez. Pero cuando me dirigí hacia la gran escalera que me llevaría al salón del banquete, las cabezas comenzaron a girarse. Las conversaciones se detuvieron de golpe. Sentí el peso de docenas de ojos sobre mí. Oí los susurros que comenzaban como el viento entre las hojas secas. ¿Es esa Lara? ¿Dónde consiguió ese vestido? ¿Cree que ahora es una de ellos? Seguí caminando aunque mis piernas se sentían débiles. Aunque todos mis instintos me gritaban que diera media vuelta, que me pusiera el uniforme para recordar mi lugar. Las escaleras de mármol se extendían ante mí, descendiendo hasta el salón principal, donde ya podía oír la música y las risas flotando como humo. Mis dedos temblaban mientras agarraba la barandilla. Un paso, luego otro. La tela roja susurraba alrededor de mis tobillos con cada movimiento, un recordatorio constante de mi audacia. Estaba a mitad de la escalera cuando lo vi. El rey Daemon estaba al pie de la escalera, hablando con su beta, Ronin, y su jefe de guardia. Vestía de negro, como siempre, un color que hacía que sus pálidos ojos resaltaran aún más. Irradiaba poder a raudales. No solo el poder político de su cargo, sino algo más primitivo, más peligroso. Era el tipo de hombre que llamaba la atención con solo existir, que podía silenciar una sala con una mirada, y me estaba mirando directamente a mí. La conversación a su alrededor se había acallado. Ronin siguió su mirada y levantó las cejas con sorpresa. La mano del guardia se había movido instintivamente hacia la empuñadura de su espada, como si yo fuera una amenaza. Me obligué a seguir bajando, aunque mi corazón intentaba salirse de mi garganta. Cada paso me parecía una pequeña eternidad. La música del salón de banquetes se había desvanecido en un ruido de fondo, abrumada por el zumbido de mis oídos. Cuando llegué al final de las escaleras, hice una reverencia. Mi entrenamiento se impuso a mis nervios. Majestad. No respondió de inmediato. El silencio se tensó como un arco, y podía sentir todas las miradas del vestíbulo fijas en nosotros. Me ardían las mejillas, pero mantuve la mirada baja, esperando. ¿A dónde vas vestida así? Su voz cortó el aire como una espada, aguda, fría, con un matiz que no pude identificar. Ira, sorpresa, desaprobación. Levanté los ojos para encontrar los suyos, y el mundo pareció reducirse a nosotros dos. Su expresión era indescifrable. Esa misma intensidad que había vislumbrado en su estudio ahora se centraba por completo en mí. Debería haberme aterrorizado. Una parte de mí quería disculparse, huir, explicar que había malinterpretado su decreto, que sabía cuál era mi lugar. Pero otra parte más fuerte, la que había ahorcado durante 3 meses para comprarme ese vestido, la que estaba harta de ser invisible, se mantuvo firme. «A la fiesta, Majestad», dije en voz baja. «Según sus órdenes, todos los residentes del palacio son bienvenidos esta noche, independientemente de su rango». Algo brilló en sus ojos. La tensión en su mandíbula cambió, pero no sabía si estaba enfadado, divertido o algo completamente diferente. «Me repites mis propias palabras», dijo, y ahora había una peligrosa suavidad en su tono. «Solo pretendo seguirlas, Majestad». Ronin carraspeó torpemente, tratando claramente de calmar los ánimos. «Demonio, quizá deberíamos dejarnos solos», dijo el rey sin apartar la mirada de mí. Se me encogió el estómago. A nuestro alrededor oí el murmullo de los movimientos cuando Ronin, el guardia y varios cortesanos que habían estado observando nuestro intercambio comenzaron a dispersarse.
no sin antes lanzar miradas retrospectivas y susurrar especulaciones. Cuando el vestíbulo se vació lo suficiente como para que quedáramos en un rincón relativamente privado, el Rey Demon dio un paso hacia mí. Era tan alto que tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual, y percibí el aroma de la madera de cedro en algo más salvaje, como un bosque después de la lluvia. ¿Sabes lo que has hecho?, preguntó, con una voz tan baja que solo yo podía oírla. He llevado un vestido rojo a un banquete, Majestad. Te has declarado, dijo. El rojo es el color de la ambición en esta corte, de aquellos que buscan ascender, de aquellos que se niegan a aceptar la posición en la que han nacido. No lo sabía. Se me heló la sangre, pero me negué a apartar la mirada. Entonces supongo que he sido más sincera de lo que pretendía. Por primera vez desde que lo conocía, el Rey Demonio sonrió. Fue algo pequeño, apenas una curva de sus labios, pero transformó su rostro, suavizando sus rasgos duros y haciéndolo parecer casi humano. 6 años de invisibilidad, dijo, y eliges esta noche para hacerte visible. ¿Por qué? La pregunta me tomó por sorpresa. Esperaba ira, rechazo, tal vez una orden de cambiar. No esperaba curiosidad. No esperaba que me preguntara por mis razones, como si importaran, porque estaba cansada de desaparecer. Admití la verdad antes de poder detenerme, porque dijiste que todo el mundo era bienvenido, y quería creer que eso incluía a gente como yo. Me estudió durante un largo momento y sentí la misma exposición que había experimentado en su estudio, la sensación de ser vista de verdad, sin ninguna defensa. Gente como tú, repitió. ¿Y qué tipo de persona eres, Arara? Antes de que pudiera responder, se produjo un alboroto en el salón de banquetes, voces elevadas, el estruendo de algo rompiéndose, la risa aguda de una mujer que atravesaba la música. La atención del rey se dirigió hacia el sonido, y su expresión se endureció de nuevo en la fría máscara que yo conocía también. «Quédate cerca de mí esta noche», dijo abruptamente. Y antes de que pudiera procesar la orden, puso su mano en mi espalda y me guió hacia el salón de banquetes. Su tacto quemaba a través de la fina tela de mi vestido, y tuve aproximadamente 3 segundos para preguntarme qué había desencadenado antes de que atravesáramos las enormes puertas y entrásemos en una sala llena de gente que estaba a punto de juzgarme por atreverme a existir en su espacio. El salón de banquetes era una catedral del exceso. Candelabros de cristal colgaban de techos abovedados, cada uno resplandeciente con cientos de velas que convertían la sala en un bosque de sombras danzantes y luz dorada. Largas mesas se extendían a lo largo del espacio, crujiendo bajo el peso de carnes asadas, frutas glaseadas y pan aún humeante recién salido del horno. El aire estaba cargado de aromas contrapuestos, vino y humo de leña, perfume y sudor, el olor metálico de la ambición que parecía flotar sobre cada reunión de gente poderosa. Pero lo primero que me impactó fue el silencio. Cuando el Rey Demonio y yo entramos, las conversaciones se apagaron en ondas, extendiéndose desde la puerta como círculos en el agua. Las cabezas se giraron, los tenedores se detuvieron a medio camino de la boca. Los músicos de la galería superior vacilaron. Su melodía se tambaleó antes de que el director les indicara frenéticamente que volvieran al ritmo. Había fregado esos suelos 1000 veces, siempre de rodillas, siempre invisible. Ahora caminaba sobre ellos erguida, con la mano del rey aún apoyada en mi espalda, y el peso de varios cientos de escalones amenazaba con aplastarme allí donde estaba. «Respira», Demon murmuró tan bajo que solo yo pude oírlo. «Pueden oler el miedo como la sangre y el agua». Forcé el aire en mis pulmones y levanté la barbilla, imitando la postura que había observado en las damas nobles a lo largo de los años. Hombros hacia atrás, columna recta, mirada al frente. Finge hasta que el temblor de tus manos deje de delatarte. El rey me guió hacia la mesa alta donde se sentaba su círculo más cercano. Las personas que le ayudaban a gobernar, que ejercían un poder solo superado por el suyo, los reconocí a todos por mis años de servicio en las sombras. Ronin, el Beta, con su complexión de guerrero y sus ojos sorprendentemente gentiles. Cassandra,
la consejera del rey, hermosa y afilada como un cuchillo. Lord Henrik, maestro de la moneda, cuya mirada calculadora no se le escapaba nada. Y Lady Vivian, cuya familia controlaba los territorios del sur y que ahora me miraba como si fuera un insecto que de alguna manera había llegado a su plato. ¿Es esto una broma, demonio? La voz de Vivian resonó en todo el salón, cristalina y venenosa. No se molestó en bajar el volumen, y varias mesas cercanas se inclinaron para escuchar mejor. Está sentando a una sirvienta en la mesa principal. Estoy sentando a una residente del palacio en la fiesta de mediados de invierno, respondió Demon con frialdad, mientras apartaba una silla. No en el extremo más alejado, donde tal gesto podría ser descartado como caridad simbólica, sino directamente junto a su propio asiento, tal y como yo había decretado. ¿O es que no escuchaste ese anuncio en particular, Vivian? Su rostro perfecto se sonrojó, pero se recuperó rápidamente. Por supuesto que no, Majestad. Simplemente pensé. Bueno, naturalmente, todos asumimos que el decreto estaba destinado a los residentes del palacio de cierta categoría. ¿Especifiqué la categoría en mi decreto? No, pero entonces tus suposiciones son tu problema, no el mío. Esperó, con la mano aún en el respaldo de la silla, con los ojos fijos en mí. Era una prueba. Me di cuenta de que él me había llevado hasta allí, pero la decisión final tenía que ser mía. Podía disculparme, retirarme al rincón de los sirvientes y confirmar todo lo que Vivian y los demás creían sobre las personas como yo. O podía sentarme. Mis piernas parecían de agua mientras me dirigía a la silla, pero no lo dejé traslucir. Me senté con toda la elegancia que pude, arreglándome el vestido rojo con las manos que, de alguna manera, se habían estabilizado, recurriendo a una reserva de valor que no sabía que poseía. Demon tomó asiento y el salón volvió lentamente a la vida. Las conversaciones se reanudaron, aunque podía sentir el murmullo de los chismes extendiéndose como la pólvora. Los sirvientes, mis antiguos compañeros, se movían por la sala con bandejas y cuadros, y vi la confusión y el resentimiento en sus ojos al pasar. Había roto una regla tácita, cruzado una línea que se suponía que no existía en primer lugar. «Deberías comer algo», dijo Ronin desde el otro lado de la mesa, con un tono sorprendentemente amable. «Parece que vas a desmayarte, y eso arruinaría el argumento de Demon». Logré esbozar una pequeña sonrisa. ¿Qué punto es ese? Que él establece las reglas, no la tradición ni las suposiciones. Él. Ronin sirvió vino en mi copa. Una tarea de sirviente que él mismo realizó, lo que provocó otra ronda de susurros de sorpresa entre los que estaban lo suficientemente cerca como para darse cuenta. Aunque admito que siento curiosidad por ti. Llevo 6 años en el palacio y nunca había oído tu nombre hasta esta semana. Era muy buena en mi trabajo, dije en voz baja. ¿Y qué trabajo era ese, ser invisible? Cassandra, que había estado observando nuestro intercambio con sus inexpresivos ojos oscuros, se rió suavemente. Bueno, sin duda has fracasado en ello esta noche. Todas las personas de este salón recordarán tu nombre por la mañana. Si eso es una bendición o una maldición, aún está por ver. No se equivocaba. Podía sentir la atención como una presión física. Aunque la mayoría de los cortesanos habían aprendido a disimular sus miradas, hablaban entre ellos mientras me observaban con el rabillo del ojo. Sonreían a los chistes mientras sus miradas calculaban y juzgaban. Demon se había vuelto para hablar con Lord Henrik sobre algún asunto de impuestos, pero su hombro presionaba contra el mío, un punto de contacto que parecía tanto accidental como deliberado. Me concentré en mi plato, tratando de recordar cómo comían las damas nobles. Bocados pequeños, movimientos elegantes. No te atiborres como alguien que nunca ha visto tanta comida en un solo lugar. Dime, la voz de Vivian atravesó mi concentración como una espada. ¿Qué provocó esta transformación? Seguro que sabes lo irregular que es. Una doncella vestida de rojo, sentada a la derecha del rey. La gente hablará. La gente ya está hablando, respondí, mirándola fijamente a los ojos. También hablaban cuando yo era invisible. La única diferencia es que ahora puedo oírlos.
Sus ojos brillaron con algo que podría haber sido respeto o rabia. Era difícil de decir. Palabras valientes para alguien en tu posición. ¿Qué posición es esa exactamente? Me invitaron a este banquete. He venido. No veo cuál es la transgresión. La transgresión, dijo ella, inclinándose ligeramente hacia adelante, está en olvidar cuál es su lugar, Lady Vivian. La voz de Demon era suave, pero transmitía el peso de una autoridad absoluta. Si no está de acuerdo con mis decisiones, puede expresárselas en privado a mí, no a mi invitada. La palabra quedó suspendida en el aire. Invitada, no sirvienta, no criada, sino invitada. Y vi el cálculo pasar por el rostro de Vivian mientras sopesaba si seguir adelante. Debió de decidir no hacerlo, porque sonrió con tensión y volvió a centrar su atención en el vino. Pero el daño ya estaba hecho. Las líneas de batalla se habían trazado ante la mirada de cientos de ojos. Al defenderme, al usar esa palabra concreta, Demon me había elevado de una forma que no se podía deshacer fácilmente, y me había convertido en un objetivo. La comida continuó en una confusión de platos y tensión. Conseguí comer pequeñas cantidades, aunque mi estómago estaba demasiado revuelto para aceptar mucho. Ronin me hizo preguntas sobre mi trabajo en el palacio, pareciendo genuinamente interesado en los detalles de la gestión de una casa que la mayoría de los nobles nunca se planteaban. Cassandra me observaba con una intensidad que me ponía nerviosa, aunque hablaba poco. Henrik me ignoraba por completo, lo que de alguna manera me resultaba más cómodo que la hostilidad. Solo cuando comenzó el baile las cosas volvieron a cambiar. Las mesas se apartaron y los músicos comenzaron a tocar un vals. Las parejas se lanzaron a la pista en un remolino de seda y joyas, moviéndose con la facilidad de quienes han sido entrenados en estas cosas desde la infancia. Había observado estos bailes desde puertas y balcones durante años. Incluso había practicado los pasos a solas en habitaciones vacías cuando estaba segura de que nadie me vería. Pero ver y hacer eran cosas completamente diferentes. «Baila conmigo», dijo Demon, levantándose y ofreciéndome su mano. Mi corazón se detuvo a nuestro alrededor. Sentí que la atención de la sala se agudizaba hasta convertirse en una cuchilla. «Majestad, no sé, no estoy entrenada en...» Yo tampoco. Técnicamente, una sombra de aquella sonrisa anterior tocó sus labios. Aprendí observando a los sirvientes practicar en el ala este cuando creían que nadie los veía. Sospecho que tú aprendiste de la misma manera. Él lo sabía. De alguna manera, sabía de esos momentos robados, de esas prácticas secretas. Darme cuenta de eso hizo que un calor me invadiera. Vergüenza y algo más. Algo que aceleró mi pulso. Tomé su mano. La multitud se abrió mientras él me llevaba al centro del salón. Podía oír susurros que se elevaban como vapor. Podía sentir la mirada de Viven quemándome la espalda. Todos mis instintos me gritaban que huyera, que me escondiera, que recordara que los sirvientes no bailaban con los reyes. Pero su mano era cálida en la mía, y su otra mano se posó en mi cintura con una firmeza que me estabilizó. Cuando la música se intensificó, él se movió, y yo lo seguí. No fuimos perfectos. Tropecé 2 veces en el primer minuto, y él lo compensó con suavidad, guiándome a través de los pasos con una paciencia que me sorprendió. Pero encontramos el ritmo y la sala pareció desvanecerse hasta que solo quedamos nosotros. Solo la música, el movimiento y la extraña intimidad de estar tan cerca de alguien a quien solo había visto desde la distancia. «¿Por qué haces esto?», le susurré mientras girábamos, y él apretó ligeramente mi cintura con la mano. «¿Hacer qué? Todo esto. La invitación, la mesa alta, este baile. Me estás convirtiendo en un espectáculo». Sus ojos se encontraron con los míos, y había algo crudo en ellos, algo que parecía casi soledad. Quizás estoy cansado de fingir que las barreras entre nosotros tienen sentido. Quizás estoy cansado de una corte que valora más el linaje que el mérito. O quizás estás poniendo a prueba algo, dije, sorprendiéndome a mí misma con mi audacia. Utilizándome para demostrarles algo. No lo negó, lo que me dolió más de lo que debería. ¿No pueden ser ambas cosas? No puedo creer que lo que estoy haciendo es lo correcto
¿Y además necesitar demostrarlo? Antes de que pudiera responder, la música terminó. La sala estalló en un aplauso cortés que parecía más una burla. Y nos quedamos allí, todavía cerca, todavía conectados por sus manos en mi cintura y las mías en su hombro. Majestad, un sirviente, Marcus, con quien había trabajado durante 3 años, apareció junto a Demon, con el rostro cuidadosamente inexpresivo. Perdonen la interrupción, pero hay un asunto urgente que requiere su atención. En el ala este, la expresión de Demon se endureció. ¿Qué tipo de asunto? Seguridad, Majestad. Lord Henrik sugiere que acuda inmediatamente. Sentí que las manos del rey se tensaban ligeramente antes de soltarme, retrocediendo con evidente renuencia. Ronin, acompaña a Ara de vuelta a la mesa principal. Asegúrate de que no la molesten. Por supuesto. Mientras los demonios salían del salón con Henrik y varios guardias, Ronin apareció a mi lado, ofreciéndome su brazo con una naturalidad que no lograba ocultar su estado de alerta. Vamos entonces, llevémonos a un lugar seguro antes de que lleguen los buitres. Pero apenas habíamos dado 3 pasos cuando Vivian nos interceptó, flanqueada por otras 2 damas nobles que reconocí, pero cuyos nombres nunca había aprendido. «Qué fascinante», dijo, con una sonrisa tan afilada que podría haber hecho sangre. «La pequeña doncella ha captado bastante la atención de nuestro rey. Dime, querida, ¿qué trucos has utilizado? Seguro que alguien de tu origen ha empleado algún método creativo para lograr un ascenso tan espectacular». La insinuación era clara, y sentí que mi rostro se sonrojaba. Las conversaciones se habían vuelto a callar. La gente se inclinaba para escuchar mi respuesta. «No he empleado ningún truco, Lady Vivian», dije, manteniendo la voz firme, aunque la rabia ardía en mi pecho. Simplemente acepté una invitación que se extendió a todos los residentes del palacio. Si eso le parece amenazante, quizá debería examinar por qué. Sus ojos se entrecerraron peligrosamente. ¿Amenazante? Querida niña, no eres amenazante. Eres divertida, una curiosidad. ¿De verdad crees que esto durará? ¿Que mañana por la mañana no te despertarás de nuevo en tus aposentos de sirvienta, fregando suelos y cambiando sábanas, mientras esta noche no sea más que un recuerdo embarazoso? «Ya basta, Vivian», dijo Ronin, con voz amenazante. Pero ella lo ignoró. Se acercó a mí, lo suficiente como para que pudiera oler su costoso perfume. «Te está utilizando, niña tonta. Eres una declaración, no una persona. Y cuando haya dejado claro su punto de vista, te descartará como todo lo demás que ya no le sirve». Las palabras me golpearon como golpes físicos, no porque fueran crueles, sino porque se hacían eco de mis propios miedos. Porque una parte de mí había pensado lo mismo desde el momento en que la mano de Demon tocó mi espalda. «Quizás», dije en voz baja, con la voz algo temblorosa, «o quizás solo temes que el mundo sobre el que has construido tu poder sea más frágil de lo que pensabas. Que los linajes y los títulos importen menos de lo que tú necesitas». Por un momento la sorpresa se reflejó en su rostro perfecto. Luego, la furia, una ira pura y sin diluir que apenas logró ocultar antes de dar media vuelta y alejarse con paso firme, seguida por sus compañeros, que se apresuraron a seguirla. Me quedé allí temblando mientras Ronin silbaba en voz baja. «Bueno», dijo, con una nota de admiración en su voz, «acabas de hacerte un enemigo muy poderoso. Espero que estés preparada para lo que viene». No lo estaba, pero ya era demasiado tarde para que importara. La mañana siguiente amaneció con esa luz grisácea que hace que todo parezca descolorido e irreal. Me desperté en mi estrecha cama, en las dependencias del servicio, con el vestido rojo colgado de un gancho como prueba de un delito que había cometido. Por un momento, pensé que quizá había soñado toda la noche. El banquete, el baile, el enfrentamiento con Vivian. Pero entonces me moví y mis músculos me dolían de una forma desconocida. Recuerdos de horas pasadas de pie, en lugar de inclinada, caminando en lugar de corriendo. El silencio en el pasillo fuera de mi habitación me parecía extraño. Normalmente a esa hora, el ala de los sirvientes bullía de actividad,
pasos apresurados hacia las tareas matutinas, voces que gritaban órdenes, el caos general de un palacio que cobraba vida. Hoy, nada. Me puse el uniforme, el algodón gris que de repente me parecía un disfraz después de una noche en rojo, y abrí la puerta para encontrar a Iris esperando en el pasillo, con el rostro pálido y demacrado. «Tienes que tener cuidado», susurró con urgencia. «Todos están hablando de ti. Las cosas que dicen». «¿Qué cosas?». Miró a su alrededor nerviosa, como si las paredes pudieran estar escuchando. «Que sedujiste al rey, que eres una arribista que no sabe cuál es su lugar, que él se cansará de su pequeño experimento y te despedirán. O algo peor». Me agarró del brazo clavándome los dedos con una fuerza sorprendente. «La señora Thornberry ha convocado una reunión esta mañana. A todos los sirvientes. Está furiosa». La señora Thornberry era la ama de llaves, una mujer que había dirigido al personal del palacio con mano de hierro durante 20 años. Yo siempre había sido una de sus favoritas. Fiable, invisible, sin causar nunca problemas. La idea de enfrentarme a su ira me revolvió el estómago. Cuando llegamos a la cocina principal, todos estaban ya allí. Caminamos por pasillos que parecían diferentes a la luz del día, menos mágicos, más acusadores. Cuando llegamos a la cocina, un enorme espacio de piedra y cobre, normalmente cálido por el fuego de los fogones y un caos acogedor, me encontré exactamente con lo que Iris me había advertido. 30 sirvientes estaban de pie en semicírculo, con expresiones que iban desde el resentimiento hasta la curiosidad, pasando por una hostilidad apenas disimulada. En el centro, la señora Thornberry esperaba, con su cabello gris peinado hacia atrás con tanta fuerza que parecía estirar sus ya severos rasgos. «Alara», dijo con una voz fría como la piedra en invierno, «qué amable por tu parte unirte a nosotros». Di un paso adelante, obligándome a mirar a los ojos a la señora Thornberry. «He sido la ama de llaves principal de este palacio durante 2 décadas», continuó, dirigiéndose tanto a la sala como a mí. «Durante ese tiempo, me he enorgullecido de mantener el orden, la disciplina y el comportamiento adecuado entre el personal. Tenemos reglas por una razón: estructura, jerarquía. Estas cosas mantienen el palacio funcionando sin problemas». Volvió toda su atención hacia mí y vi en sus ojos una decepción que dolía más que la ira. «Anoche, violaste todos los principios que he trabajado para inculcar. Te avergonzaste a ti misma, avergonzaste a esta casa y me avergonzaste a mí». El rey invitó a todos los residentes del palacio. «No». Su voz resonó como un latigazo. «No te escondas detrás de las palabras del rey cuando ambos sabemos que entendiste su verdadero significado. Esa invitación era para que el personal sirviera el banquete de forma festiva, quizás disfrutar de algunas de las sobras después. No era un permiso para vestirte por encima de tu posición e insertarte entre tus superiores». ¿Mis superiores? Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. ¿Basándote en qué? En el nacimiento, el dinero, el azar de quienes eran sus padres. Los sirvientes reunidos contuvieron el aliento. El rostro de la señora Thornberry se volvió rígido. «Basándome en el orden natural de las cosas», dijo en voz baja, «basándome en siglos de tradición y en cómo funciona el mundo, tú eres una criada, una sirvienta. Ese es tu lugar, y por muchos vestidos bonitos que te pongas, eso no va a cambiar. Entonces quizá el problema no sea mi vestido», dije con voz temblorosa, pero decidida. «Quizás sea un mundo que exige que las personas permanezcan invisibles para que los demás se sientan cómodos». «¿Eres desagradecida?». Se contuvo con un esfuerzo visible. «Te acogí hace 6 años, cuando no tenías nada. Ni familia, ni perspectivas, ni futuro, excepto lo que yo te ofrecí. Yo misma te formé, te di los mejores encargos, confié en ti, y así es como me lo pagas, humillándonos a todos». La culpa me golpeó con fuerza porque no estaba del todo equivocada. La señora Thornberry había sido amable conmigo a su manera. Me había dado estabilidad cuando la necesitaba desesperadamente, pero la amabilidad que me obligaba a menospreciarme a mí misma
No era realmente amabilidad. Le estoy agradecida por todo lo que ha hecho, dije en voz baja. Pero no puedo disculparme por aceptar una invitación que me hicieron. No puedo disculparme por querer ser más que invisible. Entonces no puedes seguir trabajando aquí. Las palabras cayeron como piedras en el agua tranquila que nos rodeaba. Los sirvientes se movieron incómodos. Iris emitió un pequeño sonido de angustia. ¿Me está despidiendo?, pregunté, sorprendida por lo tranquila que sonaba mi voz cuando mi corazón latía con fuerza. Te estoy dando al elegir, dijo la señora Thornberry. Vuelve a tus tareas, acepta tu lugar y este incidente quedará en el olvido. O sigue por este camino y busca empleo en otro lugar. No voy a tener en mi casa a alguien que siembre la discordia y anime a los demás a olvidar su posición. Antes de que pudiera responder, se abrió la puerta de la cocina. Todos se volvieron y los sirvientes inmediatamente hicieron reverencias y se inclinaron. El rey Demon estaba en la puerta, todavía vestido con la ropa negra que le gustaba, con una expresión indescifrable. Ronin observaba la escena con ojos agudos. «Su Majestad», balbuceó la señora Thornberry, claramente sorprendida. El rey nunca venía a las cocinas. No lo esperábamos. Evidentemente, su mirada recorrió la habitación antes de posarse en mí. «Ara, ven conmigo. Majestad, si me lo permite», comenzó la señora Thornberry, recuperando la compostura. «Solo estábamos tratando un asunto de personal. Le aseguro que no es nada que requiera su...» Ahora, Ara, no era una petición. Avancé, sintiendo que todos los ojos de la habitación seguían mis movimientos. Al pasar junto a la señora Thornberry, vi algo parecido al miedo en su rostro. Miedo de haber calculado mal, de que quizás sus reglas no se aplicaban de forma tan absoluta como ella pensaba. Demon se dio la vuelta y salió de la cocina, y yo lo seguí. Ronin se puso a nuestro paso. Avanzamos por los pasillos en un tenso silencio, subiendo escaleras que nos alejaban de las dependencias del servicio y nos adentraron en el palacio propiamente dicho. Cuando finalmente nos detuvimos, fue en una pequeña sala de estar que había limpiado cientos de veces, pero que nunca había visto realmente. La luz de la mañana entraba por las altas ventanas, iluminando los muebles tapizados en azul oscuro y las paredes cubiertas de libros. «Siéntate», dijo Demon, señalando una silla. Me senté, con las manos cruzadas en el regazo, sintiendo de repente que mi uniforme era más inapropiado que el vestido rojo. Caminó de un lado a otro durante un momento, como si estuviera ordenando sus pensamientos, mientras Ronin se apoyaba en el marco de la puerta y nos observaba a ambos. «Cuéntame lo que pasó», dijo Demon. Al fin lo hice. Le conté lo de la reunión, el ultimátum de la señora Thornberry, la elección que me habían dado. Él escuchó sin interrumpir, con una expresión cada vez más sombría a medida que avanzaba la conversación. Cuando terminé, se quedó en silencio durante un largo rato. Luego dijo, «No tienes nada de qué disculparte». Yo alteré el orden de la casa. La casa necesitaba que se alterara el orden. Dejó de caminar y se volvió hacia mí. ¿Sabes por qué emití ese decreto? ¿Por qué insistí en que todos los residentes del palacio asistieran al banquete? Negué con la cabeza. Porque estoy cansado de gobernar un reino dividido en castas que fingimos que no existen. Porque cada día tomo decisiones que afectan a miles de vidas y estoy rodeado de personas que nunca han vivido esas vidas, que no pueden entenderlas porque nunca han tenido que hacerlo. Se acercó con una intensidad casi abrumadora. Llevas 6 años trabajando en este palacio. Has visto cosas, oído cosas, comprendido cosas que ningún noble podría comprender. Esa perspectiva tiene valor. Tú tienes valor, no por tu nacimiento ni por tu título, sino por quién eres. Esas palabras deberían haberme hecho sentir bien, pero algo en ellas me inquietó. Vivian dijo que me estabas utilizando para demostrar algo. Vivian dice muchas cosas, la mayoría de ellas destinadas a mantener su propio poder. Se agachó frente a mi silla para que quedáramos a la misma altura, y el gesto fue tan inesperado, tan impropio de un rey, que me dejó sin aliento. Sí, quería desafiar las suposiciones de la corte. Sí,
Decidí elevarte públicamente para demostrar que el valor no viene determinado por el linaje, pero eso no te convierte en un peón, Ara. Te convierte en una persona que creo que merece reconocimiento. Y cuando hayas demostrado tu punto, cuando la corte haya sido suficientemente desafiada, ¿qué pasará conmigo entonces? La pregunta quedó suspendida entre nosotros, aguda y necesaria. Sus ojos buscaron los míos, y vi el momento exacto en que comprendió lo que realmente le estaba preguntando. No solo sobre mi posición, sino sobre si yo le importaba como persona o simplemente como símbolo. Ven conmigo, dijo abruptamente, levantándose y ofreciéndome su mano. Hay algo que debes ver. Tomé su mano y dejé que me ayudara a levantarme. Salimos de la sala de estar, con Ronan siguiéndonos a una distancia discreta, y atravesamos varias partes del palacio. Rara vez me aventuraba en el ala real, las habitaciones privadas, donde normalmente solo se permitía la entrada a los consejeros de mayor confianza del rey. Se detuvo frente a una pesada puerta de roble, sacó una llave y la abrió. Dentro había un despacho, pero no era el estudio formal donde recibía a los solicitantes y llevaba a cabo los asuntos oficiales. Era un espacio personal, con un escritorio cubierto de papeles y mapas, estanterías repletas de volúmenes que parecían muy leídos más que decorativos, y una chimenea con sillas acercadas, como para mantener conversaciones íntimas. En la pared colgaba el retrato de una mujer de ojos bondadosos y cabello canoso, con una sonrisa cálida a pesar de la formalidad del cuadro. Mi madre, dijo Demon, siguiendo mi mirada. Murió cuando yo tenía 16 años, justo antes de que yo ascendiera al trono. Todo lo que soy, cada decisión que tomo, lo mido en función de lo que ella habría pensado. Se acercó al escritorio y cogió un diario encuadernado en cuero. Ella llevaba diarios, durante años. Sus observaciones sobre el reino, sobre la corte, sobre el pueblo que gobernaba. Abrió el diario por una página marcada y me lo entregó. La letra era elegante, fluida. Hoy he visitado las dependencias del servicio, algo que mis consejeros insisten en que está por debajo de mi dignidad. Pero, ¿cómo puedo gobernar con justicia si no comprendo la vida de todos mis súbditos? Conocí a una joven sirvienta, de apenas 14 años, que trabaja 18 horas al día y aún así encuentra la energía para sonreír. Tiene más valor en su dedo meñique que la mayoría de los miembros de mi corte en todo su cuerpo. Sin embargo, nunca será celebrada, nunca será reconocida, nunca será valorada más allá de su capacidad para permanecer invisible. Esto está mal, no sé cómo solucionarlo, pero sé que está mal. Se me hizo un nudo en la garganta al leer esas palabras, en las que veía ecos de mi propia vida. Mi madre intentó cambiar las cosas, dijo Demon en voz baja, pero murió demasiado pronto y yo era demasiado joven, demasiado inseguro. Pasé años siguiendo los mismos patrones, manteniendo las mismas divisiones porque era más fácil que luchar contra ellas. Cogió el diario y lo cerró con delicadeza. Pero verte bajar esas escaleras anoche, verte negarte a seguir siendo invisible, me recordó por qué quería ser rey en primer lugar. No para mantener la tradición, sino para mejorar las cosas. Entonces, soy un símbolo, dije en voz baja. Eres un comienzo, me corrigió. Una grieta en un muro que hay que derribar. Pero eso no te hace menos real, menos importante. Un golpe en la puerta nos interrumpió. Ronan entró con el rostro serio. Demon, tenemos un problema. Lady Viven ha convocado una reunión de emergencia del Consejo. Exige que abordes lo que ella llama inestabilidad en la jerarquía doméstica y el peligroso precedente de anoche. Demon apretó la mandíbula. Por supuesto que lo ha hecho. Hay más, continuó Ronan. Lord Henrik la apoya. También el conde de Westmarch y varios otros. Amenazan con retirar su apoyo a la reforma fiscal del próximo trimestre, a menos que aclares tu postura sobre las diferencias de clase. El cálculo político era claro. Demon necesitaba el apoyo de los nobles para gobernar con eficacia. Desafiarles por mí, una don nadie, una sirvienta, una chica con un vestido rojo, podría costarle mucho más de lo que valía una cuestión de principios. Me levanté, alisándome el uniforme.
Deberías ir y decirles lo que tengas que decirles. Lo entiendo. ¿Y tú? Sus ojos eran intensos, inquisitivos. ¿Entiendes que no estoy dispuesto a sacrificar mis creencias por conveniencia política? Entiendo que eres rey, dije, y que los reyes tienen responsabilidades que van más allá de las personas individuales, incluso de las personas que les importan. Se acercó a mí, lo suficiente como para que pudiera sentir su calor. ¿Y si te dijera que he pasado 3 meses desde aquella mañana en mi estudio pensando en ti, fijándome en ti de una forma en la que me había entrenado para no fijarme en nadie? ¿Y si te dijera que el decreto sobre el banquete se debió en parte a que quería una excusa para verte en otro lugar que no fuera con tu uniforme de sirvienta? Se me cortó la respiración. Diría que eso es increíblemente complicado. Sí, él asintió. Lo es. Levantó la mano, dudó y luego me apartó suavemente un mechón de cabello claro detrás de la oreja. El gesto fue tan tierno que me hizo doler el pecho, pero tal vez algunas complicaciones valen la pena. Ronin carraspeó con torpeza. Demon, están esperando. El rey dio un paso atrás y su expresión se endureció, adoptando la máscara de autoridad que le había visto llevar en público. Diles que llegaré en breve. Y Ronin busca un nuevo alojamiento para Lara, no en el ala de los sirvientes, sino en las habitaciones de invitados del ala este, y asígnale un guardia. ¿Un guardia? Repetí confundida. Viven se gana enemigos entre las personas que amenazan su mundo cuidadosamente construido, dijo Demon con severidad. No voy a dejar que estés desprotegida. Se dirigió hacia la puerta y luego se detuvo. Esto no ha terminado, Arara. Ni la conversación ni lo que hay entre nosotros. ¿Lo entiendes? Asentí con la cabeza, sin atreverme a hablar. Se marchó, seguido por Ronin, y yo me quedé sola en su despacho privado, rodeada por el peso acumulado de sus responsabilidades y los sueños de su madre, tratando de asimilar todo lo que acababa de pasar. A través de la ventana, podía ver los terrenos del palacio, los jardines por los que había paseado sola durante mis escasos descansos, los muros de piedra que habían contenido todo mi mundo durante 6 años. Todo parecía igual, pero sabía que nada volvería a ser igual. Quería que me vieran, que fuera visible. Ahora lo era, y no tenía ni idea de si sería lo suficientemente fuerte para lo que vendría después. Las habitaciones de invitados del ala este eran un mundo aparte de las dependencias del servicio. Allí me había acostumbrado a paredes de piedra y a una ventana tan pequeña que apenas dejaba entrar la luz. Esta habitación tenía ventanas altas con cortinas de seda, una cama lo suficientemente grande para 3 personas y muebles que parecían costar más de lo que había ganado en todo el tiempo que había estado en el palacio. El fuego crepitaba en la chimenea, proyectando sombras cálidas sobre las paredes empapeladas con sutiles motivos plateados y crema. Me quedé de pie en medio de todo aquello, sintiéndome como una impostora. El rey le pide que se una a él para cenar, dijo la guardia que Ronin me había asignado. Una mujer de rostro severo llamada Thea, que llevaba su espada como una extensión de su cuerpo. Privado, sus aposentos, octava campana, dentro de 3 horas. 3 horas para transformarme de alguna manera de una sirvienta confundida, que ya no era del todo una sirvienta, en alguien que pudiera sentarse frente a un rey y no hacer el ridículo. Pasé la primera hora dando vueltas, repasando todo lo que había sucedido en el último día. La segunda hora me bañé en la tina de cobre que los sirvientes, mis antiguos colegas, habían llenado con agua caliente, con expresiones cuidadosamente neutras mientras desviaban la mirada de la mía. Y la tercera hora me quedé de pie frente al armario que estaba repleto de vestidos, cada uno más elegante que el rojo que yo llevaba, cada uno un traje para un papel que yo no entendía. Elegí un vestido sencillo de color verde bosque intenso, pensando que, si iba a estar fuera de mi elemento, al menos estaría cómoda mientras me ahogaba. Thea me acompañó por pasillos que se volvían cada vez más silenciosos y privados a medida que avanzábamos, hasta que llegamos a una puerta flanqueada por 2 guardias que le hicieron un gesto con la cabeza y le abrieron el paso sin preguntas. Más allá había una suite de habitaciones que conseguían transmitir una sensación a la vez majestuosa y acogedora. Había libros apilados sobre las mesas,
mapas extendidos sobre un escritorio y un juego de ajedrez en una mesita auxiliar, como si esperara a que alguien hiciera el siguiente movimiento. Demon estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia los terrenos que se oscurecían. Se había cambiado la ropa formal por algo más sencillo. Llevaba pantalones oscuros y una camisa blanca abierta por el cuello, con las mangas remangadas para mostrar unos antebrazos marcados con cicatrices que nunca había visto antes. Así parecía más joven, más humano, menos como el rey intocable que comandaba ejércitos y reinos. Gracias, Thea, dijo sin volverse. Espera fuera. Asegúrate de que no nos molesten. La puerta se cerró detrás de mí con un suave clic, y de repente nos quedamos solos, en un ambiente mucho más íntimo que el del salón de banquetes, o incluso que el de su despacho privado aquella mañana. ¿Cómo ha ido la reunión del consejo?, pregunté, tratando de llenar el silencio. Se giró y vi el cansancio en sus ojos, la tensión en su mandíbula. Tan agradable como te imaginas. Viven ha reunido a una gran coalición de nobles que creen que el orden social debe permanecer inmutable. Se dirigió a una pequeña mesa donde se había servido la cena. Nada elaborado, solo pan, queso, carne fría, vino y fruta. Me exigió que aclarara mi postura sobre lo que ella denominaba una elevación inapropiada de la clase servil. ¿Y qué le dijiste? Que mis posturas no requieren su aprobación. Vertió vino en 2 copas, me entregó una, que soy rey, y que, si mi decisión le parece tan objetable, puede retirarse a sus fincas rurales y reflexionar sobre ella en privado. Casi me atraganto con el sorbo que acababa de tomar. No lo hiciste, lo hice. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Henrik casi sufre una apoplejía. Ronin parecía estar tratando de no reírse, y Vivian se puso de un impresionante tono púrpura. La sonrisa se desvaneció, pero ella no se echa atrás. Ninguno de ellos lo hace. Te ven. Ven lo que representas como una amenaza para todo aquello sobre lo que han construido su poder. Quizás debería marcharme, dije en voz baja. Volver a mi pueblo, buscar trabajo en otro lugar. Sería más sencillo. ¿Más sencillo para quién? Dejó su copa con más fuerza de la necesaria. ¿Para ellos? Sí. ¿Para ti? Quizás. ¿Para mí? Sacudió la cabeza. No quiero lo sencillo, Alar. Lo sencillo es vacío. No estoy seguro de lo que quieres de mí, admití, dejando salir las palabras. En un momento me defiendes ante tu corte. Al siguiente, me llevas a tus aposentos privados. Dices que no soy un peón, pero siento que me mueven por un tablero en un juego que no entiendo. Se quedó callado durante un largo momento, con los ojos fijos en los míos. Luego se acercó, lo suficiente como para que tuviera que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. Lo que quiero, dijo lentamente, es conocer a la persona en la que no he podido dejar de pensar durante 3 meses. La mujer que cubre con mantas a los reyes dormidos, les cita decretos y se niega a disculparse por llevar un vestido rojo. Levantó la mano y me acarició la mejilla con una delicadeza que me dejó sin aliento. Lo que quiero es dejar de fingir que las barreras entre nosotros tienen sentido cuando me siento más yo mismo en tu presencia que en años. Apenas me conoces, susurré. Entonces déjame conocerte. Su pulgar recorrió mi mandíbula y sentí ese contacto como fuego en mis venas. Déjame descubrir quién eres cuando no eres invisible. Déjame. Un golpe seco lo interrumpió. Se apartó con evidente frustración cuando la voz de Thea se oyó a través de la puerta. Majestad, perdone la intrusión, pero hay un asunto urgente. La Guardia del Norte ha enviado un mensaje. Ha habido un incidente. El comportamiento de Demon cambió por completo. El hombre tierno desapareció detrás de la máscara del rey. ¿Qué tipo de incidente? Cazadores, Majestad. Han cruzado a nuestro territorio. Se han registrado múltiples víctimas. Apretó la mandíbula. ¿Víctimas en qué bando? En ambos, señor. Se volvió hacia mí con un claro conflicto en sus ojos. Tengo que irme. Esto podría agravarse mucho más si no se maneja de inmediato. Me agarró por los hombros con firmeza. Quédate en tus aposentos. No le abras la puerta a nadie excepto a Thea. ¿Entendido? Entendido,
Pero prométemelo, Ara. La urgencia en su voz, el miedo que vi brillar bajo su autoridad, me hicieron asentir. Lo prometo. Me dio un beso breve y fuerte en la frente, un gesto que me pareció a la vez posesivo y protector. Y entonces se marchó, seguido de Thea, dejándome sola en sus aposentos con la comida a medio comer y 1000 preguntas. Hice lo que me pidió, volví a mi habitación y cerré la puerta con llave. Pero no podía dormir. Me tumbé en la cama desconocida, observando las sombras que bailaban en el techo, reviviendo el casi beso, el miedo en sus ojos, la forma en que me había tocado como si fuera algo precioso. En algún momento después de medianoche, oí ruidos en el pasillo, voces elevadas, pasos apresurados. Me acerqué a la puerta, pegué la oreja a ella e intenté distinguir las palabras. Heridas. Llévenlo a sus aposentos. Curandero, ahora. Mi corazón dio un vuelco. Abrí la puerta y me encontré con el caos. Guardias corriendo, sirvientes llevando sábanas y agua, y un demonio que Ronin y otro guardia llevaban a medias, con la camisa manchada de algo que parecía sangre. No lo pensé. Empujé la puerta y dejé atrás las protestas de Thay mientras corría hacia ellos. ¿Qué ha pasado?, pregunté mientras lo llevaban a sus aposentos. Ella, no deberías, comenzó Ronin. ¿Qué ha pasado?, repetí, siguiéndolos al interior. A pesar de sus protestas, acostaron al demonio en su cama, y ahora podía ver que la sangre procedía de profundos cortes en el pecho y el hombro. Tenía el rostro pálido y le costaba respirar, pero tenía los ojos abiertos y estaba consciente. Cazadores, logró decir con voz tensa. Estaban mejor armados de lo que esperábamos, mejor organizados. El sanador está en camino, le aseguró Ronin, pero pude percibir la preocupación bajo su tono tranquilo. Me acerqué a la cama sin pensarlo. Mis manos encontraron un paño en el lavabo y lo presioné contra la herida que sangraba más. Demon siseó de dolor y me agarró la muñeca. Se supone que deberías estar en tus aposentos, dijo, pero no había ira en su voz, solo algo que parecía asombro. Estás sangrando por toda la cama, respondí, tratando de mantener la voz firme cuando por dentro estaba gritando. Los aposentos pueden esperar. Llegó la sanadora, una anciana llamada Miera, que echó un vistazo a la situación y de inmediato comenzó a dar órdenes. Me dispuse a marcharme para dejarle espacio para trabajar, pero Demon me agarró con fuerza de la muñeca. Quédate, dijo. No es una orden, es una petición. Así que me quedé, sujetándole la mano mientras Miera le limpiaba, le cosía y le vendaba, mientras él apretaba los dientes para soportar el dolor y rechazaba el somnífero que ella intentaba darle. Me quedé mientras Ronan informaba de lo que había sucedido. Una emboscada, sofisticada y planificada. Cazadores que habían estado esperando específicamente a que el rey respondiera al incidente denunciado. Sabían que vendrías, dijo Ronan con severidad. No fue algo aleatorio. Alguien les dijo que estarías allí, Vivian. Pregunté antes de poder contenerme. No lo sabemos, respondió Ronan, pero la mirada que intercambió con los demonios sugería que pensaban lo mismo, pero lo averiguaremos. Cuando Mera finalmente se marchó, satisfecha de que las heridas estaban limpias y sanarían con el descanso adecuado, solo quedábamos nosotros tres. Demon apoyado contra las almohadas, pálido pero vivo, Ronin haciendo guardia junto a la puerta y yo todavía sosteniendo la mano del rey como si fuera lo más natural del mundo. Deberías irte, dijo Demon en voz baja. Descansa. Has tenido... No voy a ir a ninguna parte, le interrumpí. No hasta que esté seguro de que estás bien. He pasado 6 años escuchando cuándo debía irme, a dónde debía ir, cómo debía comportarme, dije, sorprendido por la firmeza de mi propia voz. He decidido quedarme. Acéptalo. Ronin emitió un sonido que podría haber sido una risa. Estaré ahí fuera si necesitas algo, demonio. Intenta no reabrir esas heridas con tu terquedad. Se marchó y el silencio se apoderó de la habitación. El fuego ardía lentamente, bañándolo todo con una cálida luz ámbar. El pulgar de Demon trazó círculos en el dorso de mi mano, con los ojos pesados, pero luchando contra el sueño.
Tenía mucho miedo, dijo finalmente, con una voz apenas superior a un susurro. No a morir. Ya me he enfrentado a eso antes, sino a morir antes de poder decirte que eres importante para mí. No como una declaración, un símbolo o una maniobra política. Tú eres importante para mí, Ara, la persona que eres. Se me hizo un nudo en la garganta por la emoción. Tú también eres importante para mí, más de lo que quiero admitir, más de lo que tiene sentido. Nada de esto tiene sentido, asintió, con una sonrisa cansada en los labios. Pero me da igual. Me quedé a su lado mientras sus ojos finalmente se cerraban y su respiración se estabilizaba hasta caer en el sueño. Me quedé allí hasta altas horas de la madrugada, con nuestras manos aún entrelazadas, mientras en algún lugar del palacio los enemigos conspiraban y los aliados se preocupaban, y el mundo seguía girando sobre su complicado eje. Y allí sentada, a la luz del fuego, viéndolo dormir, me di cuenta de algo que me aterrorizaba y emocionaba a partes iguales. Había pasado 6 años intentando volverme invisible para sobrevivir. Ahora dejaría que todo el mundo me viera con gusto si eso significaba poder mantener esta conexión, esta posibilidad, este algo tentativo que parecía más real que cualquier otra cosa que hubiera conocido jamás. El sol salió lentamente, pintando la habitación con tonos dorados y rosados. Demon se movió y abrió los ojos para encontrarme todavía allí. Y la sonrisa que se extendió por su rostro valió la pena todas las complicadas consecuencias que sin duda seguirían. Te quedaste, dijo, con asombro en su voz. Me quedé, confirmé, y de alguna manera supe que siempre lo haría. 3 semanas pasaron como un sueño febril. Demon se recuperó lentamente. Sus heridas se curaron y se convirtieron en cicatrices que llevaba con la misma intensidad tranquila que aportaba a todo. Me quedé a su lado durante la mayor parte del tiempo, no como una sirvienta, ni como una amante, sino como algo para lo que ninguno de los dos tenía palabras todavía. Algo que se hacía más fuerte con cada partida de ajedrez que jugábamos en sus aposentos. Cada conversación que se alargaba hasta el amanecer. Cada momento de cómodo silencio que se sentía más íntimo que cualquier caricia. Pero el palacio no dormía mientras nos descubríamos el uno al otro. La coalición de Viven se volvió más audaz. La investigación sobre el ataque del cazador reveló lo que todos sospechábamos. Alguien dentro del palacio había filtrado los movimientos de los demonios. Había dispuesto que cayera en una emboscada. Pero demostrarlo era diferente a saberlo. Y Viven era demasiado inteligente como para dejar pruebas esparcidas como migas de pan. Está tramando algo, dijo Cassandra una tarde, apareciendo en la biblioteca donde solía pasar las mañanas. Me había advertido durante semanas, y su escepticismo inicial había dado paso a algo que casi parecía aprobación. Los nobles del sur están llegando para el Consejo de Primavera. Ella ha estado manteniendo correspondencia privada con ellos. Levanté la vista del libro que fingía estar leyendo. Un tratado sobre el gobierno del reino que Demon había insistido en que estudiara si quería comprender el panorama político. ¿Qué tipo de plan? Uno que implica desafiar la autoridad del rey. Se sentó en la silla frente a mí, con sus ojos oscuros llenos de seriedad. Va a convocar una votación formal. O Demon reafirma las fronteras sociales tradicionales y se distancia de ti, o ella y sus partidarios retirarán sus casas del consejo por completo. Se me revolvió el estómago. Eso acabaría con su capacidad para gobernar. Sí. Cassandra se inclinó hacia adelante, con expresión decidida. Pero también revelaría quién detenta realmente el poder, la corona o la nobleza. Demon les ha dejado creer durante años que le controlan, jugando a su manera. Esta es su oportunidad de romper ese patrón por completo. ¿O es su oportunidad de perderlo todo? Dije en voz baja. Quizás. Me estudió con una intensidad que me hizo sentir incómoda. La pregunta es, ¿estás dispuesta a ser la catalizadora de esa transformación? Porque no te equivoques, Sara. Ya no eres solo una mujer que le importa. Eres un símbolo de todo lo que él quiere que sea este reino. Es una carga muy pesada. Antes de que pudiera responder, Thea apareció en la puerta con expresión sombría. Señora, el rey solicita su presencia, en la sala del consejo, inmediatamente. El camino hacia la sala del consejo me pareció una marcha hacia la ejecución.
Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas mientras Thea me guiaba por pasillos llenos de nobles que llegaban, hombres y mujeres con ropas elaboradas, que interrumpían sus conversaciones para mirarme fijamente al pasar. Me había acostumbrado un poco a la atención durante las últimas semanas, pero esto era diferente, depredador, como si pudieran oler la sangre en el agua. La sala del consejo era una sala enorme, con una mesa circular en el centro, diseñada para que ningún asiento tuviera más protagonismo que otro, un gesto simbólico que todos los presentes sabían que era una ficción cortés. El poder real estaba donde siempre había estado, con aquellos que poseían más riqueza, más tierras, más soldados. Demon estaba a la cabecera de la mesa, con Ronin a su derecha. Alrededor de la mesa se sentaban 2 docenas de nobles, entre ellos Viven, con una expresión serena y segura. Demasiado segura. Ah, dijo Demon, y había algo en su voz, una formalidad que hizo saltar las alarmas en mi mente. Gracias por acompañarnos. Por favor, siéntate. Señaló una silla vacía a su lado, no detrás de él ni en un rincón. A su lado como igual. El mensaje era inequívoco, y oí como varios nobles contenían el aliento cuando me dispuse a ocupar el asiento. Majestad, dijo Vivian, con voz dulce como la miel y venenosa. Seguramente no pretenderá que una sirvienta participe en los asuntos del consejo. Pretendo que alguien en quien confío se siente donde le he pedido que se siente, respondió Demon con frialdad, a menos que quiera cuestionar mi criterio en mi propia sala del consejo. Su sonrisa no vaciló. Por supuesto que no, Majestad. Solo busco aclarar el protocolo. Entonces déjeme aclararlo. Demon permaneció de pie, con las manos apoyadas en la mesa y la mirada recorriendo la sala. He convocado esta sesión de emergencia porque me ha llamado la atención que varios miembros de este consejo tienen inquietudes sobre los recientes cambios en la política del palacio. Lady Viven se ha ofrecido amablemente a expresar estas inquietudes. Adelante, por favor. Me di cuenta de que era una trampa. Le estaba dando cuerda para que se ahorcara, dejándola exponer su caso delante de todos. Viven se puso de pie, alisándose la falda con elegancia. Majestad, nosotros, que hemos servido a su familia durante generaciones, hablamos ahora por preocupación, no por crítica. Las fronteras entre clases existen por una buena razón. Proporcionan estructura, orden, previsibilidad. Cuando esas fronteras se difuminan, se produce el caos. Hizo un gesto delicado hacia mí sin mirarme directamente. Esta situación con su doncella ha creado inestabilidad. Los sirvientes olvidan su lugar. Los nobles no están seguros de su posición. Los enemigos ven debilidad donde deberían ver fuerza. Interesante, dijo Demon con suavidad. ¿A qué enemigo se refiere concretamente? A los cazadores que la atacaron, por ejemplo, respondió ella con suavidad. Vieron una oportunidad en su distracción. Los cazadores que me atacaron tenían información privilegiada, replicó Deck. Información que solo podía provenir de alguien de este palacio, alguien con acceso a mi agenda y a mis movimientos. La sala quedó en silencio. ¿Estás sugiriendo? Comenzó Viven, pero Demon la interrumpió. Estoy exponiendo hechos. La investigación sigue en curso, pero lo que sabemos con certeza es que alguien me traicionó. Alguien en una posición de confianza y privilegio. Dejó que eso calara antes de continuar. Por lo tanto, cuando habla de enemigos, Lady Viven, me pregunto si no estará mirando en la dirección equivocada. Su máscara se resbaló por un momento, y la furia se reflejó en sus perfectos rasgos antes de que se recuperara. Majestad, si está insinuando que yo... No estoy insinuando nada, solo observo que parece muy preocupada por mantener las estructuras de poder que le benefician, mientras que muestra muy poca preocupación por las amenazas reales a este reino. Se enderezó, a pesar de seguir herido. La autoridad emanaba de él en oleadas. Pero abordemos sus preocupaciones directamente. Usted quiere que reafirme las fronteras tradicionales, que envíe a los sirvientes de vuelta a sus aposentos y finja que el último mes nunca ha ocurrido, para demostrar que el nacimiento y el título importan más que el carácter y el valor. Sí,
dijo Vivian con claridad, pensando que había ganado. ¿Por la estabilidad del reino? No. La única palabra cayó como una piedra en el agua tranquila alrededor de la mesa. Los nobles se movieron, susurraron, intercambiaron miradas. «Su Majestad», comenzó Lord Henrik, pero Demon lo silenció con una mirada. «No», repitió con una voz que llegó a todos los rincones de la sala. «No reafirmaré tradiciones que son injustas. No fingiré que el azar del nacimiento determina el valor. Y desde luego no sacrificaré a alguien que me importa para mantener la comodidad de unos nobles que se han acostumbrado demasiado al poder indiscutible». «Entonces no nos dejas otra opción», dijo Vivian, con triunfo en su voz. «Retiramos nuestras casas de este consejo. Puedes gobernar tu reino sin nuestro apoyo». «Si realmente puedes», dijo Ronin, hablando por primera vez, «no puedes». Todas las miradas se volvieron hacia él. Sonrió, pero no había nada amistoso en ello. «Durante las últimas 3 semanas, mientras ustedes tramaban, nosotros hemos estado investigando», continuó. «¿El ataque de los cazadores? Sí, pero también los registros financieros, los acuerdos comerciales, las disputas por tierras». Sacó una carpeta de papeles del interior de su chaqueta. «¿Quieres saber lo que hemos encontrado, Lady Vivian? Pruebas de malversación de fondos de las arcas reales, impuestos ilegales a sus arrendatarios, comunicaciones secretas con potencias extranjeras hostiles». Continuó. Vivian palideció. Alrededor de la mesa, varios otros nobles se sintieron repentinamente incómodos. «Son mentiras», comenzó a decir ella. «Son hechos», la interrumpió Demon, «hechos documentados y verificados. Y no solo se aplican a usted, Vivian, sino al menos a otras 6 casas nobles representadas en esta mesa». Su mirada recorrió la sala y vi a varios señores y señoras incapaces de sostener su mirada. «Así que esto es lo que va a pasar. Aquellos de ustedes que deseen retirarse del consejo pueden hacerlo. Sus tierras serán redistribuidas bajo el control de la corona. Se les retirarán sus títulos y sus delitos financieros serán juzgados con todo el peso de la ley». La amenaza flotaba en el aire, pesada e innegable, pero él continuó, suavizando ligeramente la voz. «Podéis aceptar que este reino está cambiando, que el talento y el carácter se valorarán tanto como el linaje, que la chica a la que habéis despedido como sirvienta tiene más integridad en su dedo meñique que algunos de vosotros en todo vuestro cuerpo». Entonces me miró, y la calidez de sus ojos me dejó sin aliento. «Y podéis aprender a ver a las personas como ella me enseñó a verlas, como individuos dignos de respeto independientemente de su posición». El silencio se prolongó, tenso. Entonces, sorprendentemente, fue Cassandra quien habló. «Apoyo la postura del rey», dijo con claridad, «y propongo que formalicemos una nueva estructura para el Consejo, una que incluya a representantes de todos los niveles de la sociedad, no solo de la nobleza». «Secundada», añadió Ronin inmediatamente. Uno a uno los nobles comenzaron a asentir y a murmurar su acuerdo. No todos. Viven se quedó paralizada, con el rostro convertido en una máscara de rabia y derrota. Lord Henrik parecía haber tragado algo amargo, pero finalmente asintió. Sin embargo, hubo suficientes que estuvieron de acuerdo como para que la marea cambiara claramente. «Entonces se decidió», dijo Demon. «Lady Vivian tiene hasta el atardecer para retirarse con su séquito de los terrenos del palacio. Sus tierras en el sur serán administradas por personas designadas por la corona hasta que ésta decida su destino definitivo». «No puede hacerlo», balbuceó ella. «Sí que puedo, lo haré. Y si no se ha ido al atardecer, haré que la saquen encadenada». Su voz era gélida. «Usted decide». Ella se quedó temblando de furia y salió de la sala sin decir una palabra más. 2 de sus aliados se apresuraron a seguirla. Los nobles restantes se quedaron sentados en silencio, atónitos, recalculando claramente sus posiciones en este nuevo orden. «Se levanta la sesión», dijo Demon. «Volveremos a reunirnos la semana que viene para discutir la formación de la estructura ampliada del Consejo. Podéis retiraros». Salieron lentamente, lanzándome miradas que iban desde el resentimiento hasta la curiosidad.
pasando por algo que podría haber sido un respeto a regañadientes. Cuando se marchó el último, solo quedábamos Demon, Ronin, Cassandra y yo en la amplia sala. Bueno, dijo Cassandra con una leve sonrisa, ha sido dramático. ¿Ha sido suficiente? Pregunté, recuperando la voz. Por fin, ¿hemos cambiado realmente algo o solo hemos ganado una batalla? Ambas cosas, dijo Demon, sentándose en la silla junto a Kimi. Parecía agotado. El esfuerzo del enfrentamiento claramente agotaba su cuerpo, aún en proceso de curación. Hemos ganado esta batalla y al hacerlo, hemos abierto la puerta a un cambio real. Pero no será fácil. Habrá más Vivians, más desafíos, más gente que odia lo que representamos. Lo que representamos, repetí, probando las palabras. Así que ahora soy un güey. Me tomó la mano y su pulgar trazó patrones familiares en mi piel. Has sido un güey desde el momento en que me pusiste una manta sobre los hombros y no te disculpaste por existir. Sus ojos se encontraron con los míos, intensos y seguros. Si me aceptas, si estás dispuesta a estar a mi lado, no como sirvienta, no como símbolo, sino como lo que podamos construir juntos. Mi corazón se sentía demasiado grande para mi pecho. Le estás pidiendo a una antigua sirvienta que esté al lado de un rey. La gente hablará. La gente ya está hablando, señaló Ronin con una sonrisa. Más vale darles algo bueno de lo que hablar. No se equivoca, añadió Cassandra. Además, nunca había visto a un demonio tan humano. Eres buena para él, para todos nosotros en realidad. El reino necesita gente que recuerde lo que es luchar, ser ignorado, luchar por el reconocimiento. Esa perspectiva es invaluable. Miré a Demon, a la esperanza y la vulnerabilidad de sus ojos, al hombre bajo la corona que había elegido arriesgarlo todo antes que comprometer sus creencias, que me había elegido una y otra vez cuando habría sido mucho más fácil no hacerlo. Sí, dije simplemente, sea lo que sea esto, sea lo que estamos construyendo. Sí. Su sonrisa era como un amanecer, brillante, cálida y llena de promesas. Se puso de pie, me levantó con él y me besó allí mismo, en la sala del consejo, donde horas antes se había debatido y cuestionado mi existencia. Me besó como si fuera preciosa, como si importara, como si estuviera exactamente donde debía estar. Cuando por fin nos separamos, Ronin estaba examinando atentamente el techo, mientras Cassandra parecía satisfecha consigo misma. Bueno, dijo Ronan, sin mirarnos todavía. Supongo que querrás hacer algún tipo de anuncio formal, un nuevo título para un reconocimiento oficial, algo por el estilo. Demon me miró, con la mano aún acariciándome la cara. ¿Qué quieres? Puedo convertirte en dama, darte tierras, un título. Quiero ser útil, le interrumpí. Quiero ayudar a construir este nuevo consejo, mencionó Cassandra. Quiero ser la voz de personas como yo, gente que ha sido invisible durante demasiado tiempo. No necesito un título elegante para hacer eso. De todos modos tendrás uno, dijo con firmeza. Asesora real para asuntos comunes, tal vez. O consejera para la reforma social, algo que te dé la autoridad para realizar cambios reales. Una molestia real para los nobles, sugirió Ronin, mirándonos por fin con una sonrisa. Eso parece acertado. Me reí. El sonido me sorprendió por su alegría genuina. Me gusta esa. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Formamos la nueva estructura del consejo, incorporando a representantes de los gremios de comerciantes, las comunidades agrícolas e incluso los cuartos de los sirvientes. La señora Thornberry asistió a la primera reunión, con expresión agria, pero su asistencia era, no obstante, una forma de aceptación. Viven desapareció a sus fincas en el campo, aunque los rumores sugerían que estaba tramando algo desde el exilio. Nos ocuparíamos de eso cuando llegara el momento. Por ahora, había demasiado trabajo por hacer como para preocuparse demasiado por los enemigos derrotados. Me mudé a las habitaciones del ala real. No eran las habitaciones de los demonios. Todavía no, pero estaban lo suficientemente cerca como para que pudiéramos encontrarnos fácilmente. Tomamos las cosas con calma.
construyendo algo real bajo la alianza política, conociéndonos en momentos robados entre reuniones y reformas y el trabajo interminable de transformar un reino. Una mañana de primavera, 2 meses después de aquella reunión del Consejo, me encontraba en un balcón con vistas a los jardines del palacio, observando a los sirvientes y a los nobles moverse por los jardines sin las paredes invisibles que antes los separaban. El cambio no era completo. Siglos de tradición no podían deshacerse en semanas, pero era un comienzo, un cambio real, tangible y visible. Demon se unió a mí, deslizando un brazo alrededor de mi cintura y acercándome a él. ¿En qué piensas? ¿En cómo estuve a punto de no acudir a ese banquete? Admití. ¿En lo cerca que estuve de permanecer invisible para siempre? Me alegro de que no lo hicieras, dijo en voz baja. Me alegro de que te pusieras ese vestido rojo y bajaras esas escaleras y te negaras a pedir perdón por existir. Lo cambiaste todo, me cambiaste a mí. Nos cambiamos mutuamente. Le corregí, apoyándome en su calor. Así es como funciona, ¿no? Ninguno de los dos sigue siendo el mismo. No, asintió él, dándome un beso en la sien. Ninguno de los dos sigue siendo el mismo. Debajo de nosotros, vi a Ronin riendo con un grupo en el que había tanto nobles como consejeros plebeyos. Vi a Cassandra absorta en una conversación con un representante mercantil. Vi a los sirvientes caminando con la cabeza alta en lugar de inclinada. A los nobles aprendiendo a verlos como personas en lugar de como muebles. No era perfecto. Nunca sería perfecto, pero era mejor. Y eso era suficiente. Demon me giró entre sus brazos, con expresión seria. Hay algo que necesito preguntarte. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué? Dentro de 3 meses hay una ceremonia de coronación. Tradicionalmente es una reafirmación de los votos del rey al reino. Hizo una pausa y me acarició la mandíbula con el pulgar. Quiero hacer nuevos votos que reflejen lo que estamos construyendo, y quiero que estés a mi lado cuando los haga. No como consejera ni como compañera, sino como mi socia en todo. Entendí lo que me estaba pidiendo, lo que me estaba ofreciendo. Un lugar a su lado, no solo en su vida, sino en la historia, en la transformación de todo un reino. Sí, dije, la palabra me salió con facilidad, a los nuevos votos, a la asociación, a todo lo que estamos construyendo juntos. Me besó mientras el sol subía más alto, mientras el palacio debajo de nosotros cobraba vida y posibilidades, mientras el futuro que estábamos creando juntos se extendía ante nosotros como un libro sin escribir. Yo quería ser vista, ser visible, ser importante. Ahora era todas esas cosas y más. No porque un rey me hubiera elegido, sino porque yo me había elegido a mí misma primero. Había elegido el coraje por encima de la comodidad, la visibilidad por encima de la seguridad, la transformación por encima del estancamiento. La chica que había fregado suelos durante 6 años había desaparecido, sustituida por una mujer que se subía a los balcones y ayudaba a remodelar reinos, y amaba a un hombre que la amaba con la misma intensidad. Y cuando la gente me preguntaba, como aún lo hacían ocasionalmente con asombro, resentimiento o genuina curiosidad, ¿a dónde creía que iba, vestida así, con esos elegantes vestidos y con ese paso seguro? Ahora sabía la respuesta. La sabía en lo más profundo de mi ser y con certeza. Hacia adelante, siempre hacia adelante, hacia el futuro. Estábamos construyendo juntos, una valiente decisión tras otra.